Entonces, como estaba diciendo anteriormente, vamos a una clase de repaso. Este es bueno que estén atentos porque justo los ejercicios que van a quedar propuestos en esta clase de repaso va a constituir el examen final. Así que atentos. Vamos entonces a empezar nuestra clase de repaso. Alguien está escribiendo. Muy buenos días, profesores Bori. Ajá, Bori está diciendo muy buenos días. Empecemos. En primer lugar, vamos a definir lo que es un ángulo trigonométrico. Atento, por favor. Un ángulo trigonométrico es un ángulo generado, atento, por favor, por la rotación de dos radios vectores ubicados en una circunferencia. Un radio vector se mantiene fijo, denominado lado inicial, y el otro se hace rotar hasta detenerse, denominado lado final. Entonces, fíjate que la idea que nos están nosotros indicando aquí para el radio vector, ¿no? Eso es lo que vamos a decir, un ángulo trigonométrico se construye, voy a poner esto acá que no me deja muy bien, aquí. Como te estaba indicando, un ángulo trigonométrico se construye a partir de la idea de una circunferencia, donde vamos a tener este lado. Voy a hacer eso hincapié, por favor, para que sepa. Mira, voy a colocar un color algo distintivo. Me parece que el marrón es bastante distintivo, y además de que lo voy a colocar, o sea, sí, aquí me parece, mira, mira. Un radio vector, este que está aquí, se va a mantener fijo, mira, y justo dentro de la circunferencia, S, y el otro, vamos a hacer girar otro, este que está aquí, y lo estoy haciendo girar en ese sentido. Pues entonces ahí está la idea. Esa es la idea que quiero recalcar de lo que es un ángulo trigonométrico. En primer lugar, un ángulo trigonométrico se conforma, o sea, sus lados van a ser dos radios vectores. Un radio vector, que siempre lo vamos a mantener en esa posición, siempre y cuando se le diga algo distinto, pero si no se dice nada, la referencia inicial, eso va a constituir el lado inicial del primer lado. Y el segundo lado es otro radio vector que se va a hacer girar. Mira, en este momento se está haciendo girar en contra del sentido de las agujas de reloj. Ya sabes tú que las agujas de reloj tienen este sentido. Cuando yo digo las agujas de reloj, estoy tomando de referencia las agujas, un reloj analógico, pues, que tiene agujitas. Los relojes analógicos se caracterizan en primer lugar porque son relojes que adoptaron esta circunferencia, adoptaron una circunferencia, su figura fue una circunferencia, y dentro de él habían dos agujas, una que era el minutero y el otro la hora, y posteriormente se añade una tercera aguja que es el secundero, pero inicialmente fueron con dos agujas, la hora y el minutero. Bien, entonces las agujas de reloj tienen este sentido. Cuando yo esté mirando, fíjate, el lado inicial estaría aquí, el lado final estaría allá, de manera que ese sería el giro. Cuando ese giro es de esa manera, se habla de que es un giro positivo. Ahora, a diferencia de un ángulo geométrico, el ángulo geométrico, sus lados no necesariamente son radios, ni tampoco necesito para su construcción la referencia a una circunferencia. Entonces ahí está una primera distinción de lo que es un ángulo trigonométrico a un ángulo geométrico. Esas son dos distinciones. Bien aclarado eso, seguimos avanzando con esta idea. Por eso es que, como te dije, ok, mira, acá podemos volver otra vez a apreciar y armar. Mira, el lado inicial siempre va a ser este que está aquí. Esa es la posición del lado inicial. Y el otro lado puede ser de esta manera. Ese es el lado final. Entonces, de esta forma, nosotros armamos un ángulo. Aquí se puede apreciar mejor. Solo que ahora, en esta oportunidad, el radio de la circunferencia que he tomado como elección es igual a 1. A este tipo de circunferencia, cuyo radio es igual a 1, se le llama la circunferencia trigonométrica, o simplemente se llama CT. Claro, ya yo sé que esto tú lo sabías, sin embargo, como te dije, es un repaso. Entonces, los ángulos trigonométricos requieren para su construcción una circunferencia. Si el radio es igual a 1, si esa construcción de la circunferencia yo tengo que el radio igual a 1, pues entonces estamos en presencia de una CT, que es la circunferencia trigonométrica, la circunferencia que da origen
a todas estas referencias que más adelante vamos a ver. Por otro lado, los lados de un ángulo trigonométrico son radiovectores. Radiovectores que se ponen a girar de acuerdo a esta circunferencia. Es muy distinto a un ángulo geométrico. Bien, dado esas diferencias, seguimos avanzando para seguir con nuevas diferencias. Fíjese, entonces aquí empieza a distinguirse lo que te estaba yo hablando. Muy bien, ya sabe que lo primero es el lado inicial, que como inicio, bueno, el lado inicial como referencia, como convenio, más que como referencia, es un convenio. En este caso, un convenio institucional por mi parte y ustedes. El lado de inicio del primer radiovector se va a tomar en esta posición, que es la posición de inicio. ¿Oíste? Es una posición 0. Ahora, el otro lado, el lado final, ¿no? Porque esto va a tener dos lados. Ese ángulo trigonométrico va a tener dos lados, un lado inicial y un lado final. El lado final es el que vamos a hacer girar. Lo podemos girar en sentido contrario a las agujas de reloj, como también lo puedo yo girar en sentido de las agujas de reloj. Voy a tomar aquí un color rojo para hacer esa distinción. Mira, podría ser de esta forma. Mira, aquí está. De manera que aquí tendría yo dos ángulos. Un primer ángulo que sería este que puedes observar aquí. Muy bien, vamos a llamar este ángulo alfa. Y es un ángulo que está girando en sentido contrario a la aguja de reloj. Cuando gira en sentido contrario a la aguja de reloj, pues decimos que ese ángulo tiene rotación positiva. Pero si el ángulo lo hacemos girar en sentido de las agujas de reloj, como es el caso beta, pues entonces ese ángulo va a ser negativo. Atento a eso. Entonces, la naturaleza del signo del ángulo trigonométrico depende de su giro. Si su giro es en sentido contrario, positivo. Si su giro es en sentido correspondiente a la aguja de reloj, es negativo. Es lo que estamos indicando aquí. Es una referencia muy importante. Entonces ya sabe que tenemos un lado inicial y un lado final. El lado final es el que se hace girar, es el que da la abertura, digamos, la abertura del ángulo. Si esa abertura es en sentido contrario de la aguja de reloj, pues entonces es un sentido positivo. El ángulo tiene como naturaleza de signo positivo. Pero si el radio vector del lado final se hace girar con respecto al sentido de la aguja de reloj, es negativo. Vuelvo a explicar, soy insistente en este sentido porque es muy importante. Para resolver ejercicios, esto se toma mucho en consideración. Bien, explicado eso, vamos entonces con un ejercicio aplicativo para que te recuerdes mejor aún. Fíjate, en esta oportunidad vamos a considerar el ejercicio que está ubicado en la página 12, pregunta número 1. E dice lo siguiente, en el gráfico hallar tita, mira aquí está, tita, un alfabeto griego, te preguntas, pero ¿por qué utiliza el alfabeto griego y no utilizarlo? Mira, en matemática nosotros tenemos lo que se llama un sentido de respeto por aquellas personas quienes antes que nosotros han estudiado y han aportado elementos teóricos a nuestra ciencia. ¿Cuál es la ciencia que estamos nosotros vinculados hoy en día? La matemática. Entonces, los griegos fueron los primeros que empezaron a estudiar estas cosas de una forma mística, muy responsablemente, pero lo hacían de una forma mística, como dándole sentido a todas las cosas que veían en su vida cotidiana. Por eso que se le llama místico. Y en virtud de eso, bueno, por eso es que como ellos fueron los primeros quienes empezaron a estudiar esto y ellos iban a la playa, en lugar de irse a bañar, se llevaban una varita y en la arena, como te dije anteriormente, en lugar de irse a bañar, en la arena, ellos hacían estas construcciones geométricas. Y de allí empezaron ellos a estudiar esto. Entonces, por eso es que cuando uno está explicando estas cosas, utiliza las letras del alfabeto griego, pero quienes las primeras civilizaciones que la utilizaron fueron los griegos. Entonces eso es como un homenaje que uno le hace a ellos. Más o menos es eso, ese es un sentido de respeto que uno tiene contra ellos, con ellos. Bien,
Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio para explicar todo lo que hemos dicho anteriormente. Ya sabes que esto es un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico consiste en sus lados, son dos radios vectores que se toman como referencia de una circunferencia. Si la circunferencia tiene radio 1, pues entonces ella recibe un nombre muy particular, se llama circunferencia trigonométrica. Ahora bien, lo primero que yo tengo que identificar es el sentido del giro. Bueno, mira, este sentido de giro va en contra de la aguja de reloj, de modo que este ángulo ya de frente, voy a utilizar un color negro, perdón, es positivo. Vamos primero con el rojo para darnos sentido. Este sentido va a ser entonces positivo. ¿Pero por qué positivo, profesor? Porque mira, aquí me estás diciendo que el sentido es contra las agujas del reloj. Muy bien, este otro. Este oco me estás diciendo, mira, que el sentido que se está tomando como referencia va correspondiente a las agujas de reloj, entonces es negativo. No te olvides de ello, cuando es contra el sentido de las agujas de reloj, positivo. Y cuando lleva el sentido de las agujas de reloj, o es conforme al sentido de las agujas de reloj, negativo. Todo eso es lo que hemos explicado anteriormente. Eso es lo primero que tienes que observar. Muy bien. Otro detalle que también es importante observar es este ángulo que ya es característico, herencia de la geometría. Claro, profesor, esto es un ángulo recto, así se nota un ángulo recto y ese ángulo recto vale entonces 90 grados. Muy bien. Una vez que se hayan hecho esas características, ahora sí podemos entonces hallar lo que nos dice. El ángulo que va en sentido de las agujas de reloj, pues entonces sería positivo, de modo que lo voy a hacer aquí abajo. Atento, por favor. Así que θ sería positivo. Y el negativo sería X. Ya sabes de dónde salen en la naturaleza ese signo. Positivo porque lleva el sentido de las agujas de reloj. Está en contra del sentido de las agujas de reloj, perdón. Negativo porque lleva el sentido de las agujas de reloj. Más 90, porque no hay ni modo. Eso es un número, es un escalar. Y esa medida tiene que ser positiva. Aquí está. Muy bien. Siempre las medidas son positivas y se van a considerar, como te dije anteriormente, positivas. Ahora bien, la referencia que me estás tomando allí es una referencia de algo que yo también conozco, mira, que es este ángulo hasta este que está aquí. Ajá, eso se llama un par lineal y ese ángulo mide 180 grados. Y no conforme a eso, sino que estos tres ángulos, la suma de ellos dos da 180 grados. Muy bueno. Qué buena esa referencia. Ahí está. Esa es otra referencia. Se supone de que esto debe todo acontecer en una circunferencia. Lo que pasa es que hemos extraído esto. Digamos que es lo que deberíamos hacer el estudio. El estudio debería ser algo así como esto. Vamos a ver. Aquí hago la circunferencia. Claro que por cuestiones de comodidad no copio la circunferencia. Por cuestiones de comodidad. No más eso. Pero realmente lo que debería estar ocurriendo, ahí está, es algo así como esto. Muy bien, esto es lo que debería estar ocurriendo. El estudio inicial se hace, debería ser de esta manera, ¿ven? Ya, profesor, claro que es así, ¿no? Una circunferencia y todo el estudio está dentro de una circunferencia como referencia. Lo que pasa que por cuestiones de comodidad, yo voy a retirar ahora la circunferencia, la retiramos por cuestiones de comodidad, pues, para poder hacerla mejor. Pero todo es en función de eso. Se analiza porque estamos estudiando ángulos trigonométricos. Muy bien, aclarado esa situación, pues entonces vamos a resolver, porque es lo que me están indicando aquí, cuál es el valor de θ en función de los otros datos que me estás dando. Muy bien, lo que tengo es que despejar, pues date cuenta. Este 90 grados, cuando pase para acá, por transposición de términos, pasa a negativo. Vamos a hacerlo poco a poco, porque es nuestro primer ejercicio, así que θ menos X, y con relación a los números, pues se hace 180. Vamos acá, no vamos a hacerlo tan rápido porque es nuestro primer ejercicio. Y es un ejercicio que vamos a recordarlo muy bien. 180 menos 90 grados. La resta de estos ángulos, pues obviamente me está dando 90. Toca ver la verdad. Ajá. Ahí. Entonces, un poquito para ser más claro, tengo que θ menos X me da entonces 90 grados. Pero la idea es despejar a θ
en función de los de los otros datos. Pero como la idea es esa, entonces teta quedaría de esta manera. Sería 90 grados. Y ahora, por transposición de términos, esto está negativo, viene para acá positivo, más X. Y esta es la solución. ¿Qué tal? Así. Así vamos a poner nuestra solución. Vamos a enmarcarla en un recuadro rojo para tenerla pendiente. Ahí la tienes. Entonces, hemos colocado la solución en términos de los datos que me estás dando. Entonces, no te olvides de eso. Hay que estar muy pendiente de cómo se ha considerado el sentido de giro. O sea, cómo se ha movido el radio vector, que es el lado final, porque por si no lo has visto, hay un lado que se mantiene fijo, que ese es el lado inicial, ese es el primer radio vector. Entonces, la posición con la cual se detiene el segundo vector, que es el lado final, pues a eso es que le vamos a denominar ángulo trigonométrico. Entonces yo tengo que estar muy pendiente cómo fue el movimiento, cómo fue el desplazamiento del segundo radio vector, al que llamamos lado final, si el movimiento estuvo contrario a la aguja del reloj o si el movimiento estuvo conforme a la aguja reloj. Si es contrario a la aguja reloj, positivo. Y si es conforme a la aguja reloj, negativo. Así que, como es un repaso y lo estamos haciendo muy rápido, vamos a hacer otro ejercicio más para aclarar esta situación. Ahí lo tenemos. Sin embargo, con este ejercicio que lo vamos a hacer aquí, eh, vamos a dejar unos breves minutos para que proceses un poco la información que hemos venido desarrollando. No queremos que sea tan rápido, sino que, bueno, tengas la idea de ir procesando y que vayas reflexionando estos ejercicios. Ya pues, vamos a dar unos breves minutos para ello. Bien, sigo explicando. Recuerda que todo esto debe estar ocurriendo en el estudio de una circunferencia. ¿Una circunferencia? Sí, una circunferencia. Ya te lo había explicado. Te dice aquí un dibujo más o menos. El dibujo debería, claro, no va a aparecer siempre una circunferencia porque, bueno, mira, había que tener, había que hacer unos dibujos, unos cuadres. Y bueno, eso mira, aquí está. Muy bien. Esto es lo que debería más o menos, eh, si fuera un dibujo de escala real que se ajustara a la realidad completamente, pues sería algo así como esto. Mira, mm, el análisis que se está haciendo sobre una circunferencia. Ah, ya, profesor. No vamos a colocar la circunferencia en cada uno de los ejercicios porque, bueno, sería como una situación engorrosa para quien está elaborando el ejercicio, ¿no? Pero ese es el estudio, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a un ángulo trigonométrico. Y debe haber una diferencia entre un ángulo trigonométrico a un ángulo geométrico. El ángulo geométrico consiste de dos lados. Esos lados son semirrectas. Mientras que en un ángulo trigonométrico, los lados no son semirrectas, son radios vectores. Radios vectores son aquellos que pertenecen a una circunferencia. Un lado que se mantiene fijo, a ese le llamamos lado inicial, y ese lado por consideración, por convenio, siempre va a tener esta posición. Muy interesante. Y el otro radio vector es el que se va a hacer girar. Dependiendo de ese giro, si el giro lo estamos haciendo en contra de las agujas de reloj, pues entonces positivo. Si lo estamos haciendo conforme a la aguja de reloj, negativo. Por eso es que cuando vamos a realizar un ejercicio, eso es lo primero que estamos pendientes. Ajá,
fíjate este giro. Bueno, me estás hablando del ángulo teta, pero en esta oportunidad el giro es contra las agujas reloj. Así que vamos a utilizar el color rojo para decir que este giro entonces va a ser positivo. Ay, profesor. Y mientras que el giro de X, mira, aquí está el giro. Esto lo que te significa, oye, el segundo vector, el vector que le vamos a denominar del lado final, pues entonces ese se está girando, se está desplazando conforme las agujas reloj. Entonces es negativo. De manera que esto es lo más importante, yo diría lo esencial, lo primero que tienes que ubicar en el ejercicio, los giros de los ángulos. Muy bien. Una vez que hayas identificado los giros de esos ángulos, vamos nosotros a estudiar cuál otro elemento hay allí que es sensible. Bueno, otro elemento es esta medida. Las medidas siempre van a ser positivas si no nos dicen absolutamente nada. Esas medidas se van a considerar que fueron originadas a través de un giro contrario a las agujas reloj. Por eso es que ellas van a ser siempre positivas. Ese es el convenio. Así que esta medida tiene un valor de 90 grados. Pues ya está listo todo, pues. Evidentemente, aquí lo que cambió fue la posición de 90 grados. Profesor, ¿no vas a hacer entonces la circunferencia? No es necesario hacerla. Ya te lo he dicho, estamos estudiando ángulos trigonométricos, son ángulos que están asociados a los radios vectores. Pero por cuestiones de comodidad, no la voy a realizar. ¿Oíste? Si no, la vamos a dejar así. Ahora bien, una vez aclarado eso, vamos con el ejercicio en tal, porque en la pregunta número 12, perdón, en la página 12, la pregunta número 6 me dice, del gráfico hallará X. Muy bien. ¿Qué relación hay aquí? Bueno, aquí ya habíamos hablado de que estaba un par lineal en la pregunta 1. Justo en esta pregunta, pues esto es toda una circunferencia, mira, todo. De manera que yo lo voy aquí a colocar, creo que puedo hacer un colorcito rojo y entonces lo hago grandazo. Aquí. Entonces aquí el estudio, creo que me va mejor para que no te confundas, algo así como esto. Indicando todos los giros. Exactamente. Mira, ahí lo puedes ver. Un poquito arriba para que no pierdas la idea. Exacto. Así no se pierde la idea de los giros. Entonces la idea básica aquí es que, mira, estamos considerando el estudio todo este giro. Mientras que en el ejercicio anterior, la consideración de lo que estaba estudiando era simplemente un par lineal, 180 grados. Pero aquí no, aquí la consideración constituye 360 grados. Interesante, ¿no? Bueno, ahora, coloquemos los que tienen sus ángulos positivos. Su ángulo positivo es teta, armamos la ecuación. También estaría 90 grados, porque todos los valores de los ángulos que se estén dando van a ser en sentido positivo, considerando que el radio vector número 2, desde el lado final, ha hecho desplazamiento positivo. Entonces eso lo vamos a llevar siempre positivo. Evidentemente el valor de X sigue siendo negativo, coincidencialmente igual que el ejercicio anterior, pero ahora el ángulo objeto de estudio ya no son 180 grados, sino toda la vuelta completa. Como me dice toda la vuelta completa, pues entonces eso da 360 grados. Ángulos distintos a 180 y 360 van a quedar muy bien explicitado en el enunciado. Eso tienes que tenerlo claro. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, muy sencillo, mira, esta X vendría para acá, con la cual tendríamos la X negativa y 360 acá a la izquierda. Es decir, que aquí lo que vamos a hacer es el siguiente arreglo. Tita más 90 grados. Y ahora viene menos 360 grados. Y esto es lo que daría justamente el valor de X, lo que nos solicita la pregunta. Entonces ya tengo cuál sería el valor de X. El valor de X quedaría determinado pues entonces de esta forma. Sería tita
Y hago aquí estos reducción de términos semejantes porque estos dos son medidas iguales de la misma escala, que son grados. Sería tita menos 270. Entonces, así es que se responden este tipo de preguntas. Al ángulo que me estás solicitando de referencia, lo pongo en relación a los otros datos que me estás exponiendo o que se están exponiendo en el enunciado. No te olvides de esto. Y bueno, esa sería la respuesta. Quiero indicarte lo siguiente, estimado alumno, que el examen final van a ser los ejercicios que queden propuestos. ¿Oíste? Los ejercicios que queden propuestos en este repaso. Hasta el momento no hay ningún ejercicio propuesto. Simplemente dos ejercicios para recordar cómo es un ángulo trigonométrico, sus caracterizaciones en el momento de hacer ejercicios aplicativos. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que entonces copies, o sobre todo, más que todo, reflexiones la solución de la pregunta 6. Por lo pronto hemos desarrollado dos ejercicios, pregunta 1 y pregunta 6, que corresponden a las páginas 12 de nuestra separata. ¿Y de qué hace referencia estas preguntas? Estas preguntas están haciendo referencia justamente al concepto que se conoce como ángulo trigonométrico. Eso es lo que estamos repasando nosotros. Que si se quiere, es la piedra fundamental para el estudio de una ciencia que es muy importante en las matemáticas, que se denomina trigonometría. Ya pues, vamos entonces con unos breves minutos, muy breves van a ser, porque bueno, nada, estamos en un repaso y este repaso es, como quien dice, rápido. Bien, esperando que el tiempo ya sea suficiente. Si no, recuerden que las clases van a ser grabadas. Y bueno, esperamos que te llegue el video oportunamente para que puedas resolver. Seguimos entonces avanzando. Como puedes observar, necesitamos despejar todo esto. Vamos a despejar todo esto. Y ahí tienes, joven. Ahí está, estimado estudiante. Lo que te estaba comentando. Este es el primer ejercicio, la primera pregunta para nuestro examen final. Mientras esté borrando, pues entonces
preparando el lienzo para el próximo objetivo de clase, en este momento, pues, deberías estar copiando. Mira, aquí está. Es la primera pregunta que queda de esta forma. La pregunta está ubicada en la página 13, es la pregunta 12 y dice lo siguiente: calcular el valor de X. Ahí la tienes, muy bien. Veamos primero entonces, seguimos avanzando, es una pregunta propuesta que queda allí. Y ahora pasamos a otro tema, el tema de la medición del ángulo. Muy bien, estos ángulos ya fíjate que inicialmente lo hemos denominado con grados, pues. He tomado la referencia de grado. Ahora se hace esa pregunta importante. ¿Es la única manera de medirlo, con grado? No. La medición de un ángulo requiere de una magnitud de una unidad de medida. Muy bien. Ya hemos tomado en un primer acercamiento, una primera aproximación con grados. Pero sin embargo, la unidad de medida angular tiene dos criterios. La división del ángulo de una vuelta en partes iguales. Estás hablando de que tuvimos que, para construir un ángulo trigonométrico, tuvimos que tener referencia a una circunferencia. Y la circunferencia tiene 360 grados en un sistema que se denomina sexagesimal. Ahí sigue. Entonces, ese número de vueltas se tiene que dividir en partes iguales y utilizando la relación de arcos con el radio de la circunferencia. O sea, hay dos maneras de cómo medirla. Primero, considerando partes iguales o una relación de ángulos de arco. Para la relación de partes iguales, hay dos sistemas, que es el sistema sexagesimal y el sistema centesimal. Pero para la relación de arcos es el sistema radial. Examinemos un poquito mejor esto. Cuando yo estoy considerando un sistema sexagesimal, he tomado la circunferencia, déjame un momento aquí que voy a borrar aquí esto, muy bien. Ahora he tomado la circunferencia y la he dividido en 360 partes iguales. A eso denominamos grado sexagesimal, unidad de medida angular. Esa es la primera medida. Entonces, podemos ver algunas relaciones que son las siguientes. Una vuelta tiene 360 grados, ya eso lo conocíamos desde la geometría. Es decir, que el primer acercamiento geométrico que hacen los griegos lo hacen a través de una medida angular que se llama sexagesimal. Tomaron la circunferencia y la dividieron en 360 partes iguales. De allí, también hay estas son unidades equivalentes que me dicen lo siguiente, que un grado equivale a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos. Por eso es que yo cuando tengo un grado y 60 minutos sería entonces igual a 3600 segundos. Son relaciones equivalentes de cuando tomo el sistema sexagesimal. Y cuando considero el sistema sexagesimal, eso es el sistema inglés. Por otra parte, también tuvieron que haber analizado el segundo sistema, que se llama el sistema centesimal. El sistema centesimal, también conocido como el sistema francés. Profesor, pero si aquí ya lo utilizan los griegos, ¿por qué le ponemos sistema inglés? Sistema inglés porque ellos formalizaron la idea básica posteriormente. Pero bueno, la tradición es que fueron los griegos. Pero los ingleses, como te dije anteriormente, formalizaron la idea. Igual que el sistema centesimal, quien formaliza la idea, fueron los franceses. Así se llama sistema francés. Date cuenta que el sistema sexagesimal le vamos a denotar con S, el sistema centesimal con C. Pero ¿qué hicieron los franceses? Bueno, ahora dividen el ángulo de la vuelta, o sea, la vuelta, en 400 partes iguales. Ya no son 360, como lo hicieron en su primer intento los griegos. Aquí se divide en 400 partes, denominados grados centesimal. Ahora, esta unidad de medida angular se llama centesimal. Sus unidades, una vuelta, ya sabes que son 400 grados. Mira cómo se denota en el sistema centesimal, ¿no? Los grados. Y entonces, como te estaba diciendo, mira cómo se denota una vuelta con G, ¿no? Como una pelotica arriba, como lo hacíamos en el sistema sexagesimal. Además de ello, un grado equivale a 100 minutos. Mira cómo lo ponemos, minuto. Y un minuto serían 100 segundos. De manera que un grado constituye 10.000 segundos.
Son relaciones que hay que tener presente cuando estemos trabajando en el sistema centesimal. Y un tercer sistema, que es el sistema geométrico, ya podemos decirlo, por excelencia, se llama el sistema radial, que se conoce como el sistema circular. Le ponemos simplemente R, mírala. En este sistema, la unidad angular es el radián. Un radián se refiere como una medida del ángulo central que subtiende en cualquier circunferencia un arco de longitud igual al radio. Entonces, de allí tenemos esta relación. Una vuelta equivale a 2pi radianes. Ahí tenemos. Muy bien. Vamos a dejar unos breves minutos para que tires. No creo que te dé oportunidad de copiarlo, sino para que tires un pantallazo ahí rapidito antes de pasar a la otra lámina. Así que voy a dejar como unos segundos de manera que vayas refrescando que existen tres sistemas, sistema sexagesimal y centesimal. Tanto el sexagesimal como el centesimal son divisiones que se hacen a la circunferencia. En el caso de sexagesimal se divide en 360 partes iguales, para el caso de centesimal serían 400 partes iguales. El radial es netamente geométrico. Es una relación geométrica que lo que hace es estudiar una relación entre el arco del radio de la circunferencia. Ya pues, vamos entonces con 3 minutos para que, digamos unos breves segundos, de tal manera que puedas tirar un pantallazo ahí rápido. Bien, entonces ahora sí, dado el tiempo, vamos a seguir avanzando. Y ahora con ejercicio práctico. Tomar en referencia todos los marcos teóricos. Concluimos lo siguiente, estimados alumnos. Existe una relación de conversión entre esos tres sistemas. Esa relación de conversión es esta que está aquí, donde el sistema sexagesimal, perdón, el sistema sexagesimal tiene 180 grados, centagesimal 400 y acá sería pi. Profesor, pero este no sería 360. Sí, este es 360, 400 y 2 pi. Pero cuando hacemos la simplificación, pues quedaría de este modo. En forma operativa, mira cómo queda la situación. Realmente en forma operativa, estas serían las fórmulas que estaríamos trabajando. Si quiero vincular sexagesimal con centesimal, si es sexagesimal con radial, y finalmente centesimal con radial. Veamos un ejercicio para poner esto en práctica. Pues un ejercicio sería el siguiente. En la página 16, pregunta 3, nos dice lo siguiente. Hallar el valor de m siendo, mira lo que está aquí. M, este primero es un sistema, lo tenemos en el sistema sexagesimal. Acá tenemos a radial y acá en el centesimal. Inglés de circunferencia y este sería el francés. Bien, vamos a dejarnos, a irnos a, ya se va a interrumpir la clase, así que comenzamos con el repaso en la próxima hora.
y te voy a enseñar cómo se resuelve esto utilizando justamente las fórmulas operativas. Así que copia esto y nos vemos en la próxima clase que es dentro de breve minutos.